cordial saludo, amables santividentes y quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Evangelio y Vida, una oportunidad para que a la luz de la palabra de Dios contenida en el Evangelio de cada día, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este viernes el Evangelio lo tomamos de San Juan en el capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traigan de los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almuercen». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy significativo este pasaje después de la resurrección del Señor, porque aparece prácticamente una renovación del llamado del Señor a los discípulos. Cuando el Señor inició su vida pública y eligió a los primeros discípulos, los buscó especialmente en el lago de Tiberíades, en Galilea, para llamarlos a que dejaran de ser pescadores de peces para ser pescadores de hombres. Después de la resurrección del Señor, los discípulos como que se habían distraído, se habían quedado como paralizados y la solución que querían tener era retornar a su antiguo trabajo, volver a la pesca. Y Jesús resucitado se aparece para renovarles el llamado y para indicarles que el oficio que Él les ha encomendado es ser pescadores de hombres. Por eso, cuando Pedro dice: «Me voy a pescar», y los otros discípulos le dicen: «Vamos también», Jesús se aparece como lo hizo al inicio de su ministerio público. También la misma escena: Pedro estaba casi desnudo y recordemos cómo en la primera ocasión le había: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Ahora Jesús se presenta para decirles que tengan ánimo, que echen la red, que aunque ahora es difícil, después encontrarán la posibilidad de tener una pesca abundante. Nos habla de que en la red pudieron coger unos 153 peces, indicando más o menos la extensión de la misión a la que el Señor los invitaba, todas las naciones de la tierra. Pues bien, no podemos nosotros distraernos de la misión que hemos recibido del Señor. Incluso este tiempo de pandemia puede ser una oportunidad para un enfriamiento espiritual. Muchas personas que han dejado de ir al templo, y hay el riesgo, el peligro de volvernos indiferentes, de creer que no hay necesidad de lo espiritual, y el Señor nos tendría que renovar el llamado, como lo hizo a los discípulos que después de la resurrección pensaron que el Señor era un fantasma y
que tal vez esa realidad que ellos querían palpar estaba dilatada. Por lo tanto, hay que renovar continuamente nuestra fe, nuestro seguimiento al Señor para no caer en la tibieza, en la frivolidad, en la mediocridad. Le pedimos al Señor resucitado que mantenga siempre en nosotros el ardor de la fe, de la esperanza y de la caridad. La Santísima Virgen María nos ayude en este empeño. Amén.